Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en la santa presencia de Dios para contemplar lo que está ocurriendo en el mundo actual, no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe, iluminados por la palabra viva del Señor. Nuestro mundo se está adentrando en una etapa sin precedentes, donde los cambios políticos, económicos y militares están abriendo la puerta hacia un conflicto global que muchos académicos, líderes políticos e incluso personas comunes ya murmuran con un nombre: la Tercera Guerra Mundial. Al mirar la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica se levantaron como la superpotencia número 1 del mundo. Durante más de 70 años, este país no solo afirmó su poderío económico y militar, sino que también estableció un orden mundial basado en principios de democracia, libre comercio y seguridad colectiva. Ese orden, llamado Orden Internacional Liberal, se convirtió en el fundamento de la relativa paz que la humanidad disfrutó en el siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sin embargo, queridos hermanos, precisamente ese orden se tambalea en sus cimientos. Vemos claramente que los principios que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz han sido y siguen siendo violados abiertamente, llevando al mundo hacia un tiempo de peligro nunca antes visto. Y cuando leemos la Biblia, no podemos dejar de relacionar estos acontecimientos con las profecías que nos fueron dadas hace miles de años. Hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viviendo precisamente ese tiempo donde las noticias de guerras y conflictos llenan el planeta, desde Europa hasta Medio Oriente, desde el Pacífico hasta África. Después de la Guerra Fría, muchos esperaban que el mundo entrara en una era de paz duradera, pero en lugar de eso, han surgido nuevas potencias que desafían el liderazgo de los Estados Unidos, y por ello, todo el sistema internacional se enfrenta a una crisis profunda. Los Estados Unidos fueron por décadas el guardián del orden global, pero ahora muchos se preguntan: ¿será que todavía tiene la fuerza y la voluntad para seguir desempeñando ese papel? Durante más de 7 décadas, este orden internacional descansó sobre 4 principios fundamentales: la protección de la soberanía territorial, la no proliferación de armas nucleares, la preservación de los bienes comunes globales para beneficio de toda la humanidad y la construcción de alianzas entre las naciones para garantizar la seguridad colectiva. Pero hoy, cada uno de esos principios se está desmoronando poco a poco. El primer principio, la protección de la soberanía territorial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional acordó que ninguna nación podía usar la fuerza para cambiar fronteras. Pero ¿qué hemos visto? Rusia invadió Georgia en el año 2008, se apoderó de Crimea en el año 2014 y lanzó una guerra total contra Ucrania en el año 2022. Estos no son simples conflictos regionales, sino desafíos directos a toda la legalidad internacional. El presidente Putin justificó estas acciones diciendo que solo buscaba proteger a los hablantes de ruso, pero como Jesús advirtió en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 25, ustedes saben que los gobernantes de las naciones las dominan y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto es exactamente lo que vemos hoy.
cuando las grandes potencias ya no respetan fronteras, sino que imponen su voluntad con la fuerza. El segundo principio, la no proliferación de armas nucleares. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron tratados para limitar el desarrollo y la proliferación de estas armas con el fin de reducir el riesgo de una destrucción masiva. Pero ahora vemos a China, Irán, Corea del Norte y también Pakistán persiguiendo sus programas nucleares. Aunque existen tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear y organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica, muchas naciones se han negado a cumplir. Como resultado, la amenaza nuclear es hoy mayor que nunca. Y la palabra del Señor declara en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 15, la Escritura nos dice que 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates serán desatados para matar a la tercera parte de la humanidad. Si actualmente el mundo tiene alrededor de 8,000 millones de personas, según esta profecía, aproximadamente 2,000 millones morirán durante la gran tribulación. Esto nos muestra que la amenaza de las armas nucleares no es solo un asunto político, sino también el cumplimiento profético de la palabra de Dios. El tercer principio, la preservación de los bienes comunes globales. Estos incluyen los océanos, el espacio exterior, la atmósfera y el ciberespacio. Durante décadas se consideraron patrimonio de toda la humanidad, sin que ninguna nación pudiera apropiárselos. Pero ahora, las grandes potencias compiten para militarizar y controlar estos dominios. China ya probó sistemas orbitales capaces de lanzar ojivas nucleares desde el espacio. Rusia y China han sido acusadas de graves violaciones en el ciberespacio. Hermanos, lo que antes era un bien común, ahora se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla. El cuarto principio, el reclutamiento de naciones hacia un nuevo orden alternativo. Una de las señales más claras del cambio de orden mundial es que varias naciones antioccidentales han comenzado a construir su propia alianza. El bloque BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, busca ampliar su influencia global y hacer contrapeso a Occidente. Ellos impulsan la desdolarización, es decir, eliminar la dependencia del dólar norteamericano, que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la base del sistema financiero global. Si el dólar pierde su estatus, la influencia de los Estados Unidos se verá gravemente reducida y un nuevo orden mundial se consolidará, posiblemente derivando en un conflicto total. Queridos hermanos, piensen en esto. Basta con un colapso financiero, una crisis energética o un evento militar inesperado, y el mundo entero se sumirá en el caos. Y en medio de ese caos aparecerán hombres sedientos de poder que prometerán paz, pero en realidad estarán preparando el escenario para la manifestación del anticristo. Esto es lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, que ya está en acción desde hace mucho tiempo. El mundo actual, desde Europa hasta Asia, desde Medio Oriente hasta África, está experimentando un aumento de inestabilidad, violencia y división. Vemos el resurgimiento del populismo, el autoritarismo, las guerras por poder interpuesto y el crecimiento del terrorismo.
Todo esto son los dolores de parto de los que habló Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 8. Todo esto será solo el principio de dolores. Queridos hermanos, todo lo que estamos presenciando no es casualidad. Es parte del plan de Dios que fue anunciado desde hace siglos por los profetas y por el mismo Jesucristo. Cuando miramos al mundo a la luz de la Biblia, entendemos que estamos viviendo en los tiempos finales, en los que el quiebre del orden mundial nos conducirá a un conflicto global, preparando así el camino para los grandes acontecimientos en el plan soberano de Dios. Queridos hermanos, después de haber considerado la ruptura del orden mundial y los principios que en otro tiempo preservaban la paz, pero que ahora han sido violados, inmediatamente nos enfrentamos a una de las amenazas más graves y concretas para la estabilidad global. El plan de guerra de China. Lo que vamos a tratar hoy no es una especulación lejana ni un rumor sin fundamento, sino una realidad que está desarrollándose ante nuestros ojos. Datos de inteligencia, informes abiertos y, sobre todo, las acciones públicas de los líderes chinos muestran que se están preparando no solamente para un enfrentamiento político o económico, sino para una guerra militar total e incluso nuclear contra los Estados Unidos de Norteamérica y el orden internacional actual. Hermanos amados, durante la última década, China ha emprendido un programa de construcción militar considerado como el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. No se ha limitado a modernizar su ejército, sino que ha establecido estrategias de carácter ofensivo. Un ejemplo claro es el globo espía descubierto sobrevolando todo el territorio estadounidense en enero y febrero del año 2023. Ese globo no volaba al azar, sino que trazó una ruta específica sobre bases estratégicas, en particular aquellas que contienen misiles balísticos intercontinentales Minuteman III y la base de bombarderos nucleares B-2. Este hecho es una señal de advertencia de que China no solo observa a distancia, sino que se prepara para un escenario de ataque en el propio suelo norteamericano. Pensemos en esto. Queridos hermanos, ninguna nación se arriesga a enviar un artefacto de espionaje sobre el territorio de su principal adversario. Si no tiene un objetivo definido y un plan de largo alcance, no es un simple experimento, sino una señal seria de un plan calculado cuidadosamente, también en el año 2023. Algunos observadores reportaron un fenómeno extraño, semejante a una lluvia de rayos láser procedente de satélites chinos, coincidiendo con los incendios devastadores en Hawái. Se dijo que este evento contribuyó a la tragedia que dejó cerca de 100 muertos y más de 2.200 construcciones destruidas. Sin embargo, es necesario subrayar que esto sigue siendo motivo de debate y hasta ahora no existen pruebas concluyentes. Aún así, nos muestra la creciente preocupación por la posibilidad de que los satélites sean utilizados como armas en el espacio, abriendo el escenario de una guerra espacial que hasta hace poco parecía ciencia ficción. En este contexto, recordamos que el 4 de febrero del año 2022, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, Xi Jinping se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin y firmaron una declaración de amistad sin límites. Eso significa que dos de las mayores potencias nucleares del planeta anunciaron públicamente su cooperación total. Desde entonces, China no solo ha dado apoyo indirecto a Rusia, sino que se convirtió en el comprador principal de petróleo iraní, adquiriendo el 90% de sus exportaciones en el año 2023. Con ese flujo financiero, Irán ha podido sostener su guerra contra Israel y abastecer a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y los hutíes.
Esto revela que China ya no permanece como un espectador en los conflictos regionales, sino que se ha convertido en un actor activo que alimenta la inestabilidad mundial, levantando un eje contra Israel, contra Occidente y, en última instancia, contra el mismo plan de Dios. ¿Por qué es casi inevitable una guerra entre Estados Unidos y China? Primero, porque en la doctrina militar china el principio básico es atacar a Estados Unidos desde el primer día de cualquier conflicto. No esperan ser agredidos, sino que planean golpear primero para neutralizar la capacidad de respuesta norteamericana. Segundo, porque China ha utilizado continuamente las amenazas nucleares como parte de su diplomacia y estrategia militar, elevando la tensión a un punto que tarde o temprano desembocará en un choque directo. Tercero, porque los aviones y buques chinos provocan constantemente a las fuerzas estadounidenses en el Mar del Sur de China, con incidentes cada vez más peligrosos. Y cuarto, porque China parece prepararse para librar esta guerra en el mismo suelo estadounidense, mediante redes de espionaje, laboratorios biológicos clandestinos y migraciones organizadas con fines de infiltración. En el año 2023 se descubrió en California un laboratorio sin licencia que contenía cientos de ratones modificados genéticamente y múltiples agentes patógenos peligrosos, entre ellos el VIH, la hepatitis y el ébola. Las autoridades norteamericanas sospechan que esto podría ser parte de un programa de guerra biológica. Si esa hipótesis fuera cierta, la próxima guerra no se libraría solo con armas convencionales, sino también con enfermedades invisibles capaces de destruir ciudades enteras. Y recordemos lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 11: habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. El tema de Taiwán es otro punto crítico. Aunque Estados Unidos no tiene un tratado de defensa mutua con la isla, sus intereses económicos y estratégicos están profundamente ligados a ella. Si China decida invadir Taiwán, también pondría en peligro a Japón, porque el flanco sur japonés quedaría totalmente expuesto. Japón nunca permitirá que Pekín se apodere de Taiwán. Y un conflicto allí activaría los tratados de defensa colectiva, obligando a Estados Unidos a intervenir y transformando un choque regional en una guerra mundial. En cuanto a las armas nucleares, informes del Pentágono han señalado que China está construyendo al menos 300 bases de lanzamiento para misiles balísticos DF-41 en los desiertos del norte. Cada misil tiene un alcance de 15,000 kilómetros, capaz de golpear cualquier ciudad norteamericana y puede portar hasta 10 ojivas nucleares. Se calcula que en los próximos años China podría llegar a poseer entre 5,000 y 8,000 cabezas nucleares, una capacidad de destrucción nunca antes vista. Esto nos recuerda lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 9, que la tercera parte de la humanidad perecerá durante la gran tribulación. Ya no parece un escenario imposible, sino una posibilidad real. Queridos hermanos, los incidentes de provocación se multiplican. En mayo del año 2023, un caza J-16 se cruzó peligrosamente frente a un avión de reconocimiento norteamericano en el Mar del Sur de China, obligando al piloto estadounidense a maniobrar en condiciones extremas. En abril del año 2018, en Djibouti, una base china apuntó rayos láser contra un avión militar estadounidense, hiriendo a los pilotos. Estos no pueden llamarse simples accidentes, sino señales claras de que China
está dispuesta a escalar los enfrentamientos, y con la luz de la palabra de Dios entendemos que estos acontecimientos no son solamente jugadas de poder político, sino parte del plan divino en el cual el Señor permite que las potencias choquen para cumplir las profecías de los últimos tiempos. A esto se suma el aumento de casi un 50% en la migración procedente de China hacia Estados Unidos. Aunque muchos llegan con buenas intenciones, se sospecha que un número significativo son miembros del Ejército Popular de Liberación infiltrados en el día inicial de una guerra. Podrían cortar la electricidad, envenenar el agua, asesinar a funcionarios, provocar incendios, sembrar enfermedades y sembrar terror con atentados en supermercados y centros comerciales. Esta es la estrategia de la guerra popular: convertir a los civiles en soldados encubiertos. Y encontramos a China en la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 9. Se habla de un ejército de 200 millones de jinetes. Y hasta el siglo XXI, solo China tiene la capacidad de reunir una cifra semejante. Además, en Apocalipsis capítulo 16, cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates, el agua se seca para preparar el camino a los reyes del oriente hacia la batalla de Armagedón. Estos reyes del oriente bien pueden incluir a China y sus aliados. Queridos hermanos, este no es un tiempo para temer, sino para velar. Lo que ocurre ante nuestros ojos no es casualidad, sino parte del programa soberano de Dios. China, junto con Rusia y otras naciones, se prepara para un nuevo orden mundial, para una guerra que podría estallar en cualquier momento. Pero recordemos lo que dijo Jesucristo cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Queridos hermanos y hermanas, después de haber considerado la ruptura del orden mundial y el plan de guerra de China, ahora debemos detenernos para mirar el panorama completo a la luz de la palabra de Dios. Porque si solo nos quedamos en el análisis político, económico o militar, veremos únicamente la superficie, pero es la Biblia la que descorre el velo de la historia humana y nos muestra el significado espiritual detrás de todos estos acontecimientos. Amados hermanos, una de las preguntas más comunes en nuestra época es: ¿aparece China en la Biblia? Y al leer el libro del Apocalipsis encontramos profecías sorprendentes. En el capítulo 9, a partir del versículo 13, la palabra dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esa cifra es gigantesca. Y hasta el siglo XXI, solo China posee la capacidad de reunir un ejército de esa magnitud. Esto ha llevado a muchos estudiosos de la Biblia a pensar que China podría ser uno de los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis. Aunque no podemos afirmarlo de manera absoluta, es evidente que la profecía señala la aparición de un ejército inmenso nunca visto, y hoy el mundo ya tiene una nación con esa capacidad. Además, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, la Biblia dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Estos reyes del oriente, en el contexto geopolítico actual, bien podrían incluir a China, Rusia y sus aliados asiáticos.
Esto nos conduce a la batalla final conocida como Armagedón. Hermanos, Armagedón no es un mito, sino un acontecimiento anunciado en la Escritura. Será el enfrentamiento definitivo de las naciones contra Dios y el momento en que el Hijo del Hombre regresará para establecer su reino de justicia, como está escrito en Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es la visión de Jesucristo volviendo para terminar con todas las guerras, toda la maldad y establecer su reino eterno. Queridos hermanos, ante esta perspectiva algunos pueden sentir temor, pero Jesús mismo nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa promesa es la esperanza de la iglesia en todas las generaciones. Hoy el mundo cuenta con alrededor de 8,000 millones de habitantes. Si según Apocalipsis, una tercera parte será eliminada en los juicios finales. Eso significa aproximadamente 2,700 millones de personas. No es una simple estadística fría, sino una advertencia sobre la gravedad del pecado y las consecuencias de rebelarse contra Dios. Podemos imaginar que bastaría una sola guerra nuclear para que millones, incluso miles de millones, murieran en cuestión de horas. Las grandes ciudades quedarían reducidas a cenizas, la infraestructura económica y social colapsaría y la humanidad se encontraría al borde de la autodestrucción. Esto es exactamente lo que el científico Albert Einstein expresó. Si hay una tercera guerra mundial, la cuarta se peleará con palos y piedras. Esta frase refleja una verdad: las armas nucleares pueden llevar a la humanidad de regreso a la edad primitiva. Entonces, ¿qué mensaje recibimos nosotros? Primero, la Biblia nos muestra que todo lo que ocurre es cumplimiento profético. Dios lo anunció hace siglos para que su pueblo no fuera sorprendido. Segundo, no es un tiempo para el pánico, sino para la preparación espiritual. Jesucristo vendrá en cualquier momento de manera inesperada, como ladrón en la noche. Queridos hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 44, Jesús declara: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este llamado es personal para cada uno de nosotros. No podemos limitarnos a preocuparnos por la guerra, la política o la economía. Lo más importante es, ¿estamos en una relación correcta con Dios? Pregúntate: si hoy fuera mi último día, ¿estoy listo para presentarme ante Él? ¿He confiado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mis pecados? ¿Estoy viviendo guiado por el Espíritu Santo o sigo atrapado en las preocupaciones y ambiciones terrenales? Queridos hermanos y hermanas, Dios nos muestra estos acontecimientos no para asustarnos, sino para que nos preparemos, como escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Eso significa que debemos vivir cada día en santidad, en vigilancia y en esperanza por el regreso glorioso de nuestro Señor. El mundo se precipita hacia el borde de una guerra global, pero la iglesia no está llamada a hundirse en el miedo, sino a ser sal y luz. Predicar el Evangelio y llevar a muchos a la salvación, precisamente cuando la oscuridad cubre la tierra
La luz de Cristo debe brillar con más intensidad. Finalmente, hermanos, la promesa del Señor permanece: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. En estos días de incertidumbre, la única paz verdadera proviene de Jesucristo. El que confíe en Él no será conmovido, aunque todo el mundo tiemble. Así que la pregunta final es: ¿estás preparado? ¿Vives cada día como si mañana fuera el regreso del Señor? Si no, hoy es el día de salvación. Abre tu corazón, recibe a Cristo y confía en su obra redentora en la cruz. Vive en la expectativa gozosa de su retorno. Que el Dios Todopoderoso conceda a su iglesia discernimiento, valor y paz para permanecer fieles en estos tiempos difíciles. Queridos hermanos y hermanas, esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje titulado La insanidad mental del mundo actual. Y no lo digo como una exageración ni como una frase retórica, lo digo como un diagnóstico espiritual de nuestra generación. El mundo ha entrado en un estado de locura moral y espiritual. Y lo más grave es que muy pocos logran discernir la magnitud del problema. Durante más de un año, casi dos, hemos venido compartiendo mensajes relacionados con los acontecimientos que suceden alrededor del mundo a la luz de la Biblia. Dios nos dejó las Sagradas Escrituras como un rompecabezas profético. No nos revela todo de una sola vez, sino que cada generación va recibiendo las piezas necesarias para entender su momento histórico. En la carta a los Efesios, capítulo 2, la palabra de Dios dice que la multiforme sabiduría de Dios es revelada a través de la iglesia, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto significa que incluso los ángeles buenos y los ángeles caídos no poseen la información que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Ellos no tienen al Espíritu Santo, nosotros sí. Y en la segunda carta de Pedro se nos recuerda que antes del nacimiento de Jesucristo, los ángeles anhelaban mirar hacia abajo e inquirir sobre los misterios de la redención, pero no les fue permitido. Hermanos, se nos ha otorgado a nosotros, la iglesia, una sabiduría escondida en misterio que ni los ángeles pudieron conocer. ¡Qué privilegio tan grande! Y por esa misma razón, nadie puede saber el día ni la hora del arrebatamiento. Dios ha mantenido en secreto muchos detalles, porque el enemigo espiritual está observando, esperando, tratando de descifrar lo que Dios ha revelado. Pero es Dios quien decide el momento exacto en que cada verdad debe ser comprendida. Ahora bien, este es el tiempo. Estamos viviendo el tiempo que fue profetizado. El profeta Daniel, hace más de 2600 años, recibió la orden de sellar las palabras del libro. En el capítulo 12, versículo 4, el ángel le dice: cuando llegue el tiempo del fin, los entendidos comprenderán. Queridos hermanos, este es el tiempo del fin. Las profecías que estaban selladas para otras generaciones están siendo abiertas ante nuestros ojos. El reloj profético comenzó a marcar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Desde ese momento hasta nuestros días, ya casi 75 años, las profecías relacionadas con los últimos tiempos han cobrado sentido. Satanás hizo lo imposible para impedir ese regreso, utilizando a un hombre llamado Adolfo Hitler, con el objetivo de exterminar al pueblo judío. 6 millones de vidas fueron sacrificadas.
Pero el plan de Dios prevaleció. Israel volvió a su tierra y con ese regreso comenzó oficialmente la cuenta regresiva. Reflexionemos si Israel no hubiera regresado. ¿A quién perseguiría el anticristo si Israel no hubiera regresado? ¿Cómo podría reconstruirse el tercer templo si Israel no hubiera regresado? ¿Cómo podrían cumplirse los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos, donde se afirma claramente que cuando Israel regrese, Dios volverá a tratar con ellos como su pueblo elegido? Israel es, hermanos, el termómetro de Dios en la historia. Lo que sucede en Israel nos muestra el pulso profético del mundo. Y no podemos ignorar lo que ocurrió hace apenas unos meses. El 7 de octubre, más de 1,000 terroristas entraron en Israel. Muchos de ellos eran supuestos civiles, a quienes Israel les había permitido trabajar y entrar libremente. Estos grupos habían recolectado información precisa, sabían cuántos niños había en cada kibutz, en qué casa vivía cada familia, cuándo se celebraban los festivales. Todo estaba planeado con una exactitud demoníaca. Lo que hicieron aquel día es difícil siquiera de pronunciar. Entraron en los hogares, amarraron a los padres y delante de sus ojos arrancaron la vida de sus hijos. Un bebé de 8 meses fue torturado con un desarmador. Le sacaron los ojos y lo quemaron frente a sus padres atados. La madre fue destripada frente al esposo. Después asesinaron a toda la familia con una crueldad inimaginable. Desde los días del nazismo, el mundo no había visto semejante barbarie. Y quiero subrayar esto: los animales matan por instinto, pero estos hombres actuaron bajo una deshumanización satánica. No podemos ni siquiera llamarlos bestias, porque lo que hicieron no tiene comparación con nada en el reino animal. Esto es la manifestación de un odio demoníaco contra el pueblo escogido de Dios. Los terroristas filmaron sus crímenes, llamaron por teléfono a sus familias para jactarse de lo que habían hecho y celebraron con carcajadas. Hermanos, estamos hablando de personas poseídas, de seres humanos transformados en instrumentos del diablo. Después de esta masacre, Israel invitó a senadores de Estados Unidos y de Europa para que vieran los videos que no podían ser transmitidos por televisión debido a la brutalidad de las escenas. Aquellos líderes salieron llorando, conmovidos, convencidos de que se había cometido una atrocidad indescriptible. Y sin embargo, ¿qué hizo el mundo? En lugar de solidarizarse con las víctimas, muchos comenzaron a acusar a Israel de genocidio, a llamarlos invasores, a ponerlos como culpables. Esto es insanidad mental. Cuando las víctimas son presentadas como verdugos y los verdugos como víctimas, hemos llegado a un nivel de locura espiritual sin precedentes. Cuando el odio reemplaza a la verdad, cuando la mentira se convierte en la narrativa aceptada, el mundo ha perdido la razón. Queridos hermanos, la Biblia ya lo profetizó en los últimos tiempos. El antisemitismo aumentará. Vemos con nuestros propios ojos cómo la desinformación, amplificada por los medios de comunicación y por la ignorancia espiritual, ha llevado a millones a creer que Israel es el agresor, cuando en realidad ha sido la nación invadida, atacada, violada y masacrada. Y todo esto nos confirma algo: el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Los acontecimientos se alinean con la palabra de Dios. Y si hoy, ante hechos tan evidentes, el mundo prefiere creer la mentira y justificar a los que cometen atrocidades, entonces entendemos lo que el profeta Isaías dijo
Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Vivimos en tiempos donde la lógica se ha invertido, donde la moral se ha destruido, donde el discernimiento se ha apagado. Y esta insanidad global es la señal inequívoca de que el Hijo del Hombre está a las puertas. Queridos hermanos y hermanas, cuando contemplamos lo que sucede en el mundo actual, es imposible no estremecerse. Las víctimas inocentes, aquellos que han sido atacados, masacrados, tomados como rehenes, ahora son acusados de ser los culpables, mientras que los verdaderos agresores, quienes perpetraron atrocidades, son presentados como si fueran víctimas. Esta es una inversión total de la justicia, una muestra clara de la insanidad mental que se ha apoderado de nuestra generación. El pueblo de Israel no es una nación improvisada que apareció en el siglo XX. Es un pueblo con raíces antiquísimas, elegido por Dios desde hace miles de años. Habitaron esa tierra desde los tiempos de Abraham, de David, de los profetas, hasta la venida de Jesucristo. Pero en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito entró en Jerusalén, destruyó el templo y cumplió la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde entonces, el pueblo judío vagó en el exilio durante casi 2000 años. Durante ese largo periodo, hubo un intento deliberado de borrar incluso el nombre de Israel. El emperador romano Adriano, lleno de odio, cambió el nombre de la región a Palestina con el propósito de borrar su identidad. Pero Dios no olvida jamás sus promesas. Él había dicho a Abraham que su descendencia regresaría, y su palabra se cumplió cuando el 14 de mayo de 1948 Israel volvió a su tierra y se constituyó nuevamente como nación. Ese día no fue simplemente un acontecimiento político, fue una señal profética, un hito en la historia de la salvación. Hermanos, debemos entender que el regreso de Israel no fue un hecho más de la historia, sino el inicio de la cuenta regresiva profética. Desde ese momento, el reloj del fin comenzó a marcar con claridad. Inmediatamente, Israel fue rodeado de enemigos. El 15 de mayo, apenas un día después de declarar su independencia, 4 naciones árabes se levantaron en guerra contra ellos. Y desde ese entonces no han cesado los conflictos. En 1956, la crisis del Canal de Suez. En 1967, la Guerra de los 6 días. En 1973, la Guerra de Yom Kippur. En cada ocasión, Israel estuvo en desventaja numérica, superado en cantidad de soldados y armamento, y sin embargo prevaleció. Esto no puede explicarse solo con estrategia militar o política. Esto es la mano poderosa de Dios protegiendo a su pueblo para que sus profecías se cumplan. Al ver que no podían eliminar a Israel con guerras directas, los enemigos adoptaron otra táctica: inventar una identidad política que se opusiera a Israel bajo el nombre de Palestina. Entre los años 1972 y 1975, Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. En su propia constitución quedó escrito: el único objetivo de la organización era la exterminación de Israel, no dejar vivo a ningún judío. Esto no es rumor, es un documento oficial. Aunque después Arafat dio la mano a líderes israelíes en Oslo o en la Casa Blanca, bajo la mirada del presidente Bill Clinton. Pocos días más tarde, confesó ante líderes islámicos que todo era una estrategia, que el objetivo seguía siendo destruir a Israel.
Esto demuestra que las sonrisas frente a las cámaras pueden esconder odio en el corazón. Y el mundo ingenuamente prefiere creer en esas sonrisas antes que enfrentar la realidad. En el año 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza y entregó la administración completa a los palestinos. Pero en lugar de construir paz, emergió un grupo terrorista, Hamás. El nombre Hamás en hebreo significa violencia. Irán entrenó a cientos de hombres de Gaza y los convirtió en una fuerza terrorista organizada. Desde entonces, miles de millones de dólares en ayuda internacional, que debieron servir para escuelas, hospitales, viviendas, fueron desviados para construir una red de túneles de más de 550 kilómetros, ubicada debajo de escuelas, hospitales y orfanatos. Hermanos, piensen bien en esto. Cuando un grupo coloca armas bajo los lugares donde duermen los niños y se atienden los enfermos, ¿quién es el verdadero culpable? Y sin embargo, los medios de comunicación internacionales acusan a Israel de genocidio y de crímenes de guerra. Esto es la insanidad mental en su máxima expresión, cuando los que usan a los civiles como escudos humanos son vistos como víctimas y los que se defienden son presentados como criminales. La palabra de Dios ya había advertido de esto. En Proverbios capítulo 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En Proverbios capítulo 18, versículo 5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y en Proverbios capítulo 24, versículo 23, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Estas palabras parecen escritas para nuestros días. Hoy, los terroristas son defendidos y el pueblo de Israel es maldecido. Y el profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, declaró: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos exactamente en esa realidad. El mundo ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Estamos en un estado de insanidad mental colectiva, un desorden moral y espiritual sin precedentes. Queridos hermanos, frente a esta situación, la iglesia no puede permanecer en silencio. No hablamos para sembrar miedo, sino para despertar conciencias. Si cerramos los ojos a la verdad, seremos arrastrados por la corriente de la mentira. Los hijos de Dios deben tener el valor de llamar al mal, mal, y al bien, bien, aunque el mundo entero opine lo contrario. Este es el momento en que la iglesia debe ser luz. No una luz propia, sino la luz de Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos y hermanas, estamos entrando en una reflexión aún más profunda acerca de la condición del mundo actual, y lo que descubrimos es doloroso. La justicia ha sido torcida, la verdad ha sido sepultada y una insanidad mental se ha extendido sobre la humanidad. Israel, un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia, hoy nuevamente es víctima. Y sin embargo, en lugar de recibir compasión, es acusado de ser culpable de genocidio. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia aceptó la demanda contra Israel por genocidio según la propia definición legal? Genocidio significa un plan deliberado, preconcebido, para exterminar a todo un pueblo
o grupo étnico, Israel jamás ha tenido un plan de exterminio contra el pueblo palestino. Las muertes de civiles ocurren como consecuencia inevitable de una guerra en la que jamás utiliza a los inocentes como escudos humanos. Entonces, ¿por qué se admite una acusación semejante? ¿Por política? ¿Por intereses? ¿Por alianzas ocultas que han contaminado la justicia internacional? Esto es evidencia de que incluso los sistemas de justicia global han sido corrompidos por la insanidad mental. Cuando un tribunal, en lugar de defender la verdad, se convierte en instrumento de presión política, es señal clara de que el mundo ha entrado en la etapa final. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en el libro del Génesis, capítulo 6, se describe esa época. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. En hebreo, la palabra usada es Hamas, que significa violencia. Hermanos, no es casualidad que hoy exista una organización llamada Hamas que siembra terror y destrucción. El mismo nombre refleja la condición profética de nuestros tiempos. Vivimos nuevamente en los días de Noé, cuando la violencia y la corrupción moral lo cubrían todo. El mensaje es claro cuando Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los de Noé. Estaba advirtiendo que la humanidad llamaría al mal bien y al bien mal, que viviría como si Dios no existiera. Hoy, la familia, la institución más sagrada para la supervivencia de una nación, está bajo ataque. El Foro Económico Mundial y corrientes ideológicas globalistas proclaman abiertamente que la familia es un obstáculo para el nuevo orden mundial. Afirman que, para controlar a la humanidad, deben romper los lazos familiares y arrebatar a los hijos de la tutela de sus padres. Eso es exactamente lo que describe Génesis capítulo 6. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una sociedad que ya no protege a la familia se dirige a su autodestrucción. Cuando el matrimonio se desprecia, cuando los vínculos entre padres e hijos son reemplazados por políticas deshumanizadas, el hombre pierde su identidad dada por Dios. Esa es la insanidad mental que enfrentamos. Veamos también los medios de comunicación. El 7 de octubre, cuando Hamás perpetró una masacre, la reacción lógica del mundo debió haber sido unánime: condenar el terrorismo, exigir la liberación de los rehenes y levantar la voz por las víctimas. Pero, ¿qué pasó? Manifestaciones en decenas de ciudades, no contra Hamás, sino contra Israel. Pancartas que decían alto al fuego y liberen Palestina, pero sin una sola palabra de condena contra los asesinos. Esto no es simple ignorancia, es ceguera espiritual. Cuando la verdad es reemplazada por consignas, cuando la justicia se convierte en ideología, estamos frente a una locura colectiva. Las declaraciones públicas lo confirman. Líderes de Hamás han jurado repetir la masacre del 7 de octubre hasta exterminar completamente a Israel. Otros líderes extremistas han declarado que lo que Hitler hizo con los judíos fue una broma en comparación con lo que ellos harán. ¿Cómo puede el mundo escuchar esto y seguir guardando silencio? La Biblia ya lo había profetizado. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Cuando un estudiante judío es expulsado de un dormitorio universitario simplemente por ser sionista,
cuando una víctima es culpada solo por ser judía, no estamos ante un conflicto político, sino ante la resurrección del antisemitismo que la Biblia anunció para el tiempo final. Pero surge una pregunta clave: ¿por qué el odio se concentra precisamente en el pueblo judío? ¿Por qué generación tras generación ha habido un odio irracional contra ellos? La respuesta no está solo en la política ni en la historia, está en la Biblia. Dios eligió a Israel para entregar la ley, para enviar a los profetas y finalmente para darnos al Mesías, Jesucristo. Satanás lo sabe y por eso ha sembrado odio contra este pueblo desde hace milenios. La guerra contra Israel es, en realidad, la guerra contra el plan de Dios. Cuando multitudes gritan muerte a Israel, sin darse cuenta están repitiendo el grito de Satanás, el enemigo de la salvación. Queridos hermanos, frente a este panorama, la iglesia debe estar firme. No podemos repetir como loros lo que escuchamos en los noticieros o en las redes sociales. Debemos discernir a la luz de la palabra. Debemos orar para entender los tiempos en que vivimos. Y sobre todo, debemos mantener viva la esperanza. Porque aunque el mundo se hunda en la insanidad mental, Dios sigue reinando. Él sigue teniendo el control de la historia y permite estos acontecimientos no para que desesperemos, sino para que despertemos, nos arrepintamos y preparemos nuestro corazón para la venida gloriosa de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, al mirar los acontecimientos que se desarrollan delante de nuestros ojos, no podemos dejar de reconocer una verdad contundente: el mundo vive en un estado de inversión total, donde la verdad es ocultada, la justicia manipulada y el mal se viste con ropajes de justicia. Israel, desde el día de su independencia hasta hoy, jamás ha iniciado una guerra de agresión. Siempre se ha defendido. En 1948, apenas declaró su independencia, 4 naciones árabes lo atacaron. En 1956, la crisis del Canal de Suez. En 1967, la Guerra de los 6 días. En 1973, la Guerra de Yom Kippur. Cada vez Israel luchó por sobrevivir, no por conquistar. Y sin embargo, hoy los organismos internacionales le dan la espalda. Muchos olvidan que desde el año 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza y entregó el control total a los palestinos. Desde entonces, Gaza ha estado bajo el dominio de Hamás, un grupo terrorista. Pero en lugar de construir una sociedad pacífica, Hamás convirtió Gaza en una base de guerra. Los hospitales, las escuelas, los orfanatos se transformaron en depósitos de armas y túneles subterráneos. Y cuando Israel responde para defenderse, la prensa internacional lo acusa de crímenes de guerra. Esta es la insanidad mental cuando la víctima es presentada como culpable. Y el culpable como víctima, la Biblia nos lo había advertido. En Deuteronomio capítulo 15, Dios instruyó a Moisés: cuando haya en medio de ti un pobre, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso, sino que abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite. La ley de Dios siempre ha puesto el énfasis en la justicia y la misericordia. Pero el mundo actual ha olvidado este principio. Se acusa a Israel de oprimir al pueblo palestino, pero veamos la realidad. Israel permite que decenas de miles de palestinos trabajen legalmente en su territorio, con todos los derechos. En cambio, ningún judío puede entrar hoy a Gaza. ¿Dónde está? Entonces, el apartheid que se les atribuye no existe. Es una mentira, una calumnia. El mundo no quiere mirar la verdad,
porque la verdad incomoda. Prefiere una narrativa simplista, el débil siempre es la víctima, el fuerte siempre es el opresor. Pero la palabra de Dios nos recuerda, no todo débil es justo, ni todo fuerte es injusto. Solo la luz de la Escritura puede discernir entre el bien y el mal. Recordemos lo que dice Éxodo, capítulo 20, cuando Dios entregó los 10 mandamientos, no matarás. En hebreo, el mandamiento distingue entre matar en defensa propia y asesinar con premeditación. Si alguien defiende a su familia contra un agresor, no es asesinato, es legítima defensa. De la misma manera, cuando una nación se defiende de terroristas, no comete un crimen, sino que ejerce justicia. Pero el mundo actual lo invierte. Todos los terroristas que asesinan niños, mujeres y ancianos son excusados, y la nación que se defiende es señalada como criminal. Miremos también la reacción internacional. Cuando estalló la guerra en Siria, millones murieron y decenas de millones fueron desplazados. No hubo indignación global. En Yemen, cientos de miles murieron de hambre y el mundo guardó silencio. Pero cuando Israel se defiende de Hamás, de inmediato multitudes salen a las calles a protestar. ¿Por qué? Porque la verdad ya no es el criterio. La justicia ha sido reemplazada por la propaganda, por la emoción y por el prejuicio. Este es un signo evidente de que el mundo ha perdido su brújula moral y la insanidad mental se ha convertido en norma colectiva. Queridos hermanos, en medio de este panorama, la iglesia está llamada a mantenerse firme. No podemos dejarnos arrastrar por las corrientes ni repetir las mentiras de moda. Estamos llamados a proclamar la verdad, aunque sea incómoda y aunque no sea aceptada por la mayoría. Y la verdad es esta: la humanidad ha entrado en la etapa final. Lo que sucede en Israel no es solo un asunto político, es un signo profético, una señal espiritual para todo el mundo. No es tiempo de miedo, es tiempo de vigilancia. No es tiempo de huir, es tiempo de volvernos a Dios. El único que puede traer luz en medio de tanta oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, estamos siendo testigos de uno de los fenómenos más peligrosos de nuestro tiempo, la manipulación de los medios y la difusión intencional de la mentira. La masacre perpetrada por Hamás debió haber provocado la condena unánime del mundo entero y la exigencia inmediata de liberar a los rehenes. Pero, ¿qué ocurrió? Los medios internacionales voltearon la historia, transformando a los terroristas en supuestas víctimas y acusando a Israel, el pueblo atacado, de cometer crímenes de guerra. Esto ya no es un simple error de percepción, es una guerra de información cuidadosamente diseñada con el propósito de distorsionar la realidad. Hermanos, cuando los culpables controlan la narrativa, la verdad queda sepultada, la justicia se pervierte y la humanidad entera cae en un estado de insanidad mental. La Biblia lo había anunciado en Isaías capítulo 5, versículo 20. El Señor declaró: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Esta profecía se cumple delante de nuestros ojos. Los medios están llamando al mal bien y al bien mal. Consideremos, por ejemplo, el eslogan "alto al fuego". Suena humanitario, suena razonable, pero en la práctica significa permitir que Hamás conserve intacta su red de túneles y a sus rehenes, esperando el momento para atacar de nuevo. Alto al fuego no es paz, es darle oxígeno al terrorismo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando el mundo clama por un alto al fuego,
sin exigir la liberación de los rehenes, no está pidiendo paz, está colaborando con la violencia. Eso es la insanidad mental en nombre de la paz. Se tolera el crimen. El libro de los Hechos, capítulo 5, nos relata la historia de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo pretendiendo darlo todo, cuando en realidad guardaban parte para sí. Y el juicio fue inmediato. Dios no tolera la mentira. La mentira siempre conduce a la muerte. Y hoy la humanidad está atrapada en una red de engaños. Debemos entender que detrás de titulares, imágenes y consignas existe un sistema entero dirigido por fuerzas que se oponen a la verdad y se oponen a Dios. No es solo Israel el que es difamado. Todos los valores morales de la humanidad están siendo atacados. El aborto es llamado derecho de elección. La perversión es llamada progreso. El matrimonio es redefinido y destruido en nombre de la libertad. Cuando una sociedad legaliza el pecado, está firmando su propia sentencia de muerte. Esto es lo que el apóstol Pablo advirtió en Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es la esencia de la insanidad mental, preferir la mentira a la verdad, las tinieblas a la luz. Y debemos preguntar por qué ocurre esto, por qué el mundo cierra los ojos a la evidencia tan clara. Jesús mismo dio la respuesta en Juan capítulo 8, hablando del diablo. Dijo: Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando el mundo se sumerge en la mentira, es señal de que Satanás está obrando con fuerza. Queridos hermanos, no enfrentamos solo guerras militares, enfrentamos una guerra espiritual, la batalla entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe, la coraza de justicia y el cinturón de la verdad. Hermanos, el tiempo se agota. Todo lo que sucede en Medio Oriente, en Israel y en Gaza, no es solo política o estrategia militar. Es una señal profética, un llamado de Dios a toda la humanidad. Este no es tiempo de indiferencia, es tiempo de arrepentimiento, no es tiempo de buscar falsas seguridades en el mundo. Es tiempo de volvernos a Jesucristo, el único que puede rescatarnos de la mentira y de las tinieblas que cubren la tierra. Queridos hermanos y hermanas, hemos contemplado el panorama completo, un mundo al revés, una justicia torcida, los medios manipulados, la verdad ocultada y una insanidad mental que cubre a las naciones. Pero lo más importante es entender que todo lo que estamos presenciando son señales. Señales de que el reloj profético está en los últimos segundos antes de la gloriosa venida del Hijo del Hombre. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, advierte que vendrá un poder engañoso para que muchos crean en la mentira en lugar de la verdad. Eso es exactamente lo que vivimos millones marchando bajo consignas falsas, mientras guardan silencio ante atrocidades indescriptibles. Hermanos, la insanidad mental de la humanidad no es simplemente una crisis social o psicológica. Es la evidencia de que el hombre se ha apartado de Dios. Y cuando el hombre da la espalda a su Creador, pierde la capacidad básica de discernir entre el bien y el mal. En Romanos capítulo 1
El apóstol Pablo declara, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Una sociedad que expulsa a Dios inevitablemente cae en corrupción, inmoralidad y, finalmente, destrucción. Hoy lo vemos claramente, el aborto es llamado derecho humano. La inmoralidad sexual es llamada libertad. La perversión es exaltada como arte. La violencia es disfrazada de defensa. Todo está invertido. Y esto no es casualidad. Es una señal clara de que vivimos en los tiempos finales. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Hermanos, aunque el mundo parezca hundirse en la oscuridad, eso no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, en medio de la noche más oscura, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Este es el momento en que la iglesia debe levantarse, predicar la verdad y reflejar la luz del Evangelio. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo exhorta para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro llamado, ser diferentes, ser fieles, ser testigos de la verdad. El mundo puede derrumbarse, pero nosotros no debemos derrumbarnos. El mundo puede estar lleno de mentiras, pero nosotros debemos permanecer en la verdad. El mundo puede hundirse en insanidad mental, pero nosotros debemos mantener una mente renovada por la palabra de Dios. Y no olvidemos, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Solo Jesucristo puede darnos el poder de permanecer firmes. Él murió en la cruz cargando nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Hoy quiero hacer un llamado final: vuélvete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona la mentira. Abandona la oscuridad. Abandona la vida lejos de Dios. Corre a la cruz donde hay perdón y nueva vida. Hace 2000 años, en el Gólgota, Jesucristo extendió sus brazos, abrazando a la humanidad entera con su amor redentor. Derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados y hoy sigue invitando a cada uno de nosotros: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Querido hermano, querida hermana, no salgas de este lugar como si no hubieras escuchado esta invitación. Tal vez sea la última vez que Dios te habla. No endurezcas tu corazón. No postergues tu decisión. Abre hoy mismo tu vida y recibe a Cristo. Oremos juntos. Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. He creído en la mentira en vez de la verdad. He seguido al mundo y me he olvidado de ti. Hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Renuévame con tu Espíritu para vivir en tu verdad y en tu luz.